una habitación de un edificio de 3 plantas sobre una tienda de cuero de Londres, un hombre rodeado de cables, extraños aparatos y grabadoras magnéticas está produciendo junto a The Tornados la primera canción británica que se convertirá en número 1 en Estados Unidos, adelantándose a los Beatles. Considerado por muchos como el pionero del rock electrónico, este hombre, desde su estudio casero, revolucionará el mercado discográfico creando nuevas técnicas de grabación y universos sonoros únicos. Pero detrás de su genio había una mente atormentada por demonios internos, que lo llevaron a un trágico final. Esta es la historia de Joe Meek, el hombre que revolucionó la música, habló con los muertos y dejó un legado que, aunque olvidado durante años, está muy presente en la mayor parte de tu música favorita de hoy en día. Y todo ello sin saber tocar un instrumento. Se cuenta que Joe Meek, nacido en 1923 en Newent, Inglaterra, creó el primer televisor de su vecindario a base de componentes electrónicos que acumulaba de aparatos de sus vecinos cuando era tan solo un niño. Verdad o no, lo cierto es que tenía talento para los cacharros. Cuando hizo el servicio militar en la RAF, fue técnico en radar, lo que aumentó su interés en la electrónica y el espacio. En 1960 fundó el sello independiente Triumph Records tras pasar por varias radios y estudios, donde destacó por sus técnicas poco ortodoxas, como el uso exagerado de compresores que él mismo fabricaba, la entrada directa de bajo sin amplificador, el sampling o el sobredoblaje en grabadoras de 1 o 2 pistas para crear nuevas texturas. También grababa canciones a una velocidad más lenta para luego acelerarlas en la producción, logrando un sonido distintivo. Sus innovaciones fueron tan influyentes y personales que muchos plugins y procesadores de audio actuales llevan su nombre. Con su propia discográfica estuvo a punto de conseguir un número 1 con Angela Jones, de Michael Cox, pero las pequeñas plantas de prensado no pudieron satisfacer la demanda. La canción llegó al número 7 en las listas inglesas, aunque él creía que podía haber llegado más alto. Debido a las dificultades de distribución y a su temperamento, cerró la empresa tras unos meses. Ese mismo año, Meek concebió y produjo I Hear a New World, posiblemente el primer disco conceptual de la historia del rock, una fantasía musical sobre el espacio exterior, repleta de ecos, reverbs, modulación del pitch de las voces para simular la voz extraterrestre o el uso de sonidos caseros modificados para simular el espacio. Este disco se adelantó al éxito posterior de la Space Music. Hay que tener en cuenta que no tenía formación musical, no sabía ni leer ni escribir música. Para componer le tarareaba la canción a un músico, quien interpretaba sus directrices. Pese a esa carencia, fue pionero en usar el estudio de grabación como un instrumento más. Tras esta experiencia creó la empresa de producción RGM Sound, más tarde conocida como Mixville Sound, la cual ubicó en su vivienda, en un edificio de 3 plantas en Londres sobre una tienda la cual estaba regentada por Violet Shenton, su casera. En 1961 logró por fin su primer número 1 con el tema Johnny Remember Me, cantado por John Leyton, una canción que relata la persecución de un joven por parte de su amante muerta. En ella podemos apreciar el sonido inquietante característico de Meek, acentuado por las voces femeninas fantasmales y premonitorias que forman su coro. Hizo cantar a la intérprete, la soprano Lisa Gray, desde el baño del estudio para conseguir ese efecto fantasmagórico. A Meek le fascinaba la idea de comunicarse con los muertos. Instalaba grabadoras de cinta en los cementerios con la esperanza de capturar voces de ultratumba. En una ocasión captó el maullido de un gato, el cual creía que le estaba pidiendo ayuda en un tono humano. Además, estaba obsesionado con Buddy Holly, quien había muerto en un accidente de avión. Decía que se comunicaba con él en sueños. Esa fascinación por lo oscuro y lo esotérico se podrá apreciar en canciones como Night of the Vampire, de The Moontrekkers, o Till the Following Night, de Screaming Lord Sutch, siendo una de las primeras muestras de lo que luego sería conocido como rock gótico. Durante esas grabaciones, cuando sus caseros creían que había hecho mucho ruido, golpeaban su techo con una escoba. Él respondía poniendo los altavoces en la escalera, subiendo el volumen para molestar más. En 1962 produce su mayor éxito, Telstar, interpretada por The Tornados. La canción fue todo un hito al convertirse en el primer número 1 en Estados Unidos proveniente de Inglaterra, adelantándose también a la British Invasion. La melodía principal está tocada con un claviolín, un primitivo sintetizador. Brian Epstein, amigo de Meek, le mostró una maqueta de una banda que estaba empezando para pedirle consejos sobre si representarles o no. La banda se llamaba Beatles. La respuesta de Meek fue que ni se molestase.
En otra ocasión, contrató a un grupo con la condición de que se deshicieran de su cantante, al cual no le veía talento. Se trataba de Rod Stewart, quien tenía 16 años. También dejó pasar la oportunidad de trabajar con un jovencísimo David Bowie. Talento en las grabaciones le sobraba, pero descubrir músicos no era su fuerte. Trabajó en 245 sencillos, 45 de los cuales alcanzaron el top 50. Para ser un productor independiente no está nada mal. Pero la fiebre por los Beatles hizo que sus producciones fueran vistas como antiguas y pasadas de moda. Su último número 1 lo lograría en 1964. El deterioro de su salud mental fue creciendo. Empezó a creer que en su piso había poltergeist y que los extraterrestres controlaban su mente. En una ocasión recibió una llamada de Phil Spector. Mick le colgó enfadado acusándole de robarle sus ideas. También estaba convencido de que Decca Records había instalado micrófonos en su casa con el mismo objetivo. En sus últimos años, Mick empezó a experimentar delirios psicóticos. Se negaba a usar el teléfono ya que creía que su casera escuchaba sus llamadas y controlaba la mente de los músicos del estudio. Esa presión comercial, su homosexualidad reprimida y la paranoia pasaron factura a su frágil salud mental. El 3 de febrero de 1967, Mick mató a su casera Violet Shenton, luego se quitó la vida. Ese día habían discutido por los niveles de ruido y por la cantidad de alquileres atrasados que aún le debía. Tras su muerte cayó en el olvido hasta los años 90, cuando empezaron a valorar su figura como músico y productor. En 2014, la revista inglesa New Musical Express eligió a Mick como el productor más importante de todos los tiempos, por encima de Phil Spector, Quincy Jones, George Martin o Rick Rubin. Es difícil decir quién es el mejor productor de la historia, y supongo que depende mucho del gusto personal de cada uno, pero sin duda dejó una vasta cantidad de trabajo y de innovaciones en el estudio que muchos de tus artistas preferidos siguen usando hoy en día.